Bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo Rediscovering Conservatism que realizamos desde New Direction y revista Centinela para conversar con grandes intelectuales españoles sobre los principios del conservadurismo. En esta entrega nos preguntamos cómo es posible comunicar el legado cristiano hoy, si es que es posible, o si por el contrario hemos de resignarnos a conservar el status quo que los fieles hemos mantenido hasta hoy. La pregunta parece pertinente cuando el número de españoles que se consideran ateos no deja de aumentar. Y por contra, la atención de los sacramentos desciende a grandes pasos. Cuando prácticas pseudo-religiosas como las orientales se enseñan desde la más tierna infancia o cuando el nihilismo o las nuevas ideologías son las banderas en las que se envuelven los hijos de los cristianos viejos. ¿Cómo comunicar el legado cristiano en este contexto? Para conversar sobre ello tenemos con nosotros a Miguel Ángel Quintana Paz, doctor en Filosofía, director académico y profesor del ISEP, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política de Madrid. Es profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y colaborador en medios de comunicación españoles como The Objective, 13 Televisión, El Toro Televisión o la Televisión Pública de Castilla y León. Don Miguel Ángel, muchas gracias por estar ahí con nosotros. De nada, el que estoy agradecido soy yo por darme la ocasión de hablar de temas tan interesantes. Muy bien. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Es necesario comunicar el legado cristiano hoy de una manera distinta o se debe hacerlo de siempre, dar catequesis y homilías sin innovar? Bueno, la pregunta plantea una especie de dilema y el dilema, en cierta interpretación, puede considerarse un falso dilema. No hay nada que obste para utilizar medios nuevos y para utilizar medios tradicionales. Sí que es verdad que yo he sido muy crítico con los medios tradicionales, no tanto con las homilías, que sinceramente no tengo una base de datos de haber asistido a miles de homilías diferentes, de curas diferentes, en lugares diferentes, como para poder juzgar. Pero en el caso de las catequesis, o más concretamente de las clases de religión, por desgracia sí que tengo una constatación, y he tenido durante mucho tiempo una constatación de qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Pues porque como era profesor, y era profesor de ética, he estado dando clases durante 17 años, una vez lo calculé y me salían miles y miles de alumnos, porque pues a veces los grupos eran bastante grandes, yo estaba en la universidad privada, que das varios grupos, por lo tanto, de miles y miles de alumnos sí que puedes extraer conclusiones. Y una de las conclusiones que extraía de estos miles y miles de alumnos que venían a menudo de las clases de religión, Castilla y León, yo daba clase en Valladolid, un poco antes en Salamanca, la asistencia es bastante alta a las clases de religión, estamos hablando del 70 y tantos, casi el 80%, o a veces incluso más, de alumnos que cursan la asignatura de religión. Muchos de ellos también van a catequesis, lógicamente, porque muchos de ellos pues, se han hecho la primera comunión y luego pues, han hecho incluso confirmación, etcétera. Es decir, sí que hay esos otros medios más educativos, a diferencia de las homilías, como podrían ser la catequesis y las clases de religión, con todas las diferencias que tienen, pero medios que sí que uno esperaría que hablaran del legado cristiano. Esto parece un poco una pretensión a veces un tanto excesiva, porque muchas veces de lo que se habla es de lo bonito que es la paz, lo bonito que es llevarnos todos bien, lo bonito que es Dios que nos ama mucho, pero ya está. Tampoco aprendemos mucho de la historia de la relación con Dios, con los humanos, por ejemplo, a través de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, a través del conocimiento de la historia de la Iglesia, por ejemplo, a través del conocimiento del legado cristiano que tú has citado. Esto se deja arrumbado y se dan otras cosas, lo bueno que es llevarse bien, lo bueno que es ser caritativo. No se lo llama caritativo ni siquiera, obviamente, porque haría falta explicar las 3 virtudes teologales, que por cierto no se explican. Es otra de las constataciones que yo tuve. Nunca nadie, creo, o sea, a lo mejor me equivoco por 1 o 2 veces, pero durante años yo como profesor de ética preguntaba: ¿conocéis las virtudes cristianas? ¿Conocéis cuáles son las 3 principales cardinales teologales? Fe, esperanza y... O sea, incluso dejándolo como examen así muy, muy facilito, tampoco salía. Es decir, no les sonaba ni siquiera, no lo habían oído. Es decir, mi constatación, como digo, era que en las clases de religión y en las catequesis
no se enseñaba el legado cristiano. Se enseñan otras cosas que personalmente además pienso que no sirven de mucho, que una catequista o una profesora de religión te diga que hay que ser bueno, no creo que sirva de mucho. Es más, hay estudios sobre esto en mi área, en ética, porque también hay profesores de ética que creen que enseñar ética es decir, hay que ser buena persona, hay que cuidar a los animalitos, hay que respetar las señales de tráfico. Bueno, pues esto en primer lugar está estudiado y no funciona, no incrementa el cumplimiento de las normas, lo que hagas en las clases, pero es que además, mientras que haces estas cosas, no haces las otras, que es efectivamente contar a la gente qué es lo cristiano, cuál es el mensaje cristiano y qué es lo que ha hecho el cristianismo en nuestra civilización. Son cosas inabarcables seguramente, diríamos, bueno, es que enseñar eso exige mucho tiempo. Es verdad, pero es que hay horas y horas y horas de clases, aunque sea solo una hora a la semana, al cabo de 13 años, muchas veces además en un colegio religioso o concertado o privado, en el cual has podido tener, de inspiración católica, en el cual has podido tener más actividades que te enseñen eso, después de horas y horas de todo esto, después de horas y horas y catequesis, los alumnos, las nuevas generaciones, incluso algunos de ellos muy interesados por lo cristiano, no lo conocen porque no se les ha enseñado. Como consecuencia, el cristianismo está en horas bajas, entiendo. ¿Se debe solo a esto o hay algún otro factor que lo explique, si es que es así? Bueno, yo creo que ninguna institución, ningún partido político, ningún think tank, ninguna otra iglesia que tuviera la capacidad, los enormes recursos que tiene la Iglesia Católica para poder transmitir su mensaje, me extrañaría mucho ver que la ocasión de la manera en que lo está perdiendo la Iglesia Católica. Para mí es un fenómeno, insisto, sumamente misterioso. Me atrae por eso, porque como me dedico a la investigación, a la filosofía, al pensamiento, pues es una cuestión que suscita mi interés. ¿Cómo es posible que pase esto? Lo que sí tengo claro es que pasa, ¿no? Mis dudas son sobre el porqué. Y por lo tanto, bueno, pues es inevitable que esto afecte. Ya lo he aludido antes un poco de pasada. Hay jóvenes que empiezan a tener un interés genuino por su cultura, por nuestra civilización cristiana, por aquello que nos acomuna, por aquello que les explica cómo ven ellos a los demás, a las demás personas, cómo ven a otras culturas, cómo ven la relación con lo sagrado. Hay personas que se les suscita esto ya un poco más adelante, a los 18, 20, 25 años, y de repente redescubren, tienen el esfuerzo de redescubrir todo este legado cristiano y de encontrar que es incluso más precioso, más rico, más interesante de lo que se esperaban, pero lo tienen que hacer ellos, motu propio, ¿no? Entonces, yo creo que en esas personas está la constatación de que no hay, por decirlo en términos, si se me permite, un poco de oferta y demanda, ¿no? No hay una falta de demanda del conocimiento del cristianismo, no hay una falta de demanda. Es obvio que no todo el mundo quiere conocerlo, es obvio que a distintas personas les podrá llegar de una manera u otra o en momentos distintos de su vida. Por supuesto, pero esto siempre ha pasado. O sea, ha pasado también cuando nuestra cultura era mayoritariamente cristiana, no todo el mundo estaba desde su año 1 de edad hasta cuando fallecieron a los 99 interesado igualmente y con el máximo interés por lo cristiano. Esto siempre ha pasado, ¿no? Hay una diversidad. La cuestión, como ya digo, no es esa demanda variable, pero que existe y que es constatable. Yo hablaría incluso de un hambre a veces de lo sagrado que tiene nuestra sociedad. Eso existe, la cuestión es cuál es la oferta, qué es lo que se le ofrece. Y ahí es donde está para mí el misterio, que no se ofrezca esto y se ofrezcan otras cosas, se ofrezcan discursos sobre que no hay que tirar bolsas al mar, que está muy mal. Y es verdad, no hay que tirar bolsas al mar. Y está muy mal tirarlas, pero no sé si es esto a lo que se tiene que dedicar el Twitter de un cardenal arzobispo español, es un ejemplo real que estoy utilizando. Está muy mal, seguramente, pues hacer un gasto excesivo en calefacción, está muy mal, insisto, tratar mal a los animalitos, todo eso está muy mal, pero no es el centro del mensaje cristiano. A propósito más o menos de esto, Ratzinger aventuraba en su libro La sal de la tierra que los católicos terminaríamos siendo muy pocos, como al principio del cristianismo, pero que esa escasez de fieles se vería compensada por su santidad. Y como resultado darían mucho fruto e influirían de nuevo en la sociedad y el cristianismo acabaría, entre comillas, imponiéndose. ¿Cree que se está cumpliendo esta predicción? Sí, esto es algo que Ratzinger ya dijo en los años 60, es decir, que con lo cual él era relativamente joven
pero ha pasado mucho tiempo después. Yo creo que es una de las frases de Ratzinger que más a menudo no sé si se malinterpretan, pero sí se malutilizan. Desde luego, si sirven para una especie de consuelo, de decir, bueno, no pasa nada ante esta situación que he descrito antes, y dicen, bueno, no pasa nada porque el cristianismo se expanda, no pasa nada porque la gente no sepa muy bien cuál es la diferencia entre un apóstol y un profeta, no pasa nada por no saber muy bien quién era Moisés o bueno, Moisés a lo mejor es un poco más, porque bueno, pues lo de los 10 mandamientos a lo mejor está ya en tantas películas que es inevitable aprenderlo, pero desde luego preguntemos cuánta gente sabe quién es Isaac, Jacob, Abraham, ¿no? El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué significa eso? Eso que lo significaba todo inmediatamente para un judío y que hoy probablemente casi no significa nada para un cristiano. No pasa nada porque todas estas cosas se olviden, las virtudes teologales, porque bueno, pues Ratzinger ya decía que bueno, que seremos menos, pero mejores, y por lo tanto, pues da igual, incluso es reconfortante estar en un grupito de los elegidos, de la élite, frente a toda la masa ignorante. Si se interpreta así esta frase de Ratzinger, no solamente se está interpretando mal, ya digo, sino que se está utilizando muy mal, se está utilizando para la complacencia, pero es que además se está interpretando mal porque esta tesis tal cual, como ya la he interpretado, intentando reproducir como algunos la interpretan, es una tesis rechazada explícitamente por la historia de la Iglesia. Claro, como no se conoce la historia de la Iglesia, no se conoce la historia del pensamiento cristiano, pues estas cosas se caen en ellas, pero está explícitamente rechazada en un momento determinado, un momento muy inicial, que son los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Los siglos primero, segundo, tercero del cristianismo existe esta noción y es una noción gnóstica. Es una noción que dice que la Iglesia al final tiene que ser algo de un grupito de muy buenos. Hay más herejías que también coquetean con esto, no solamente los gnósticos, estoy pensando en los donatistas, por ejemplo, que también dicen, bueno, solo los que hemos sido puros, los que nos hemos mantenido durante la época del martirio, hemos mantenido nuestra fe y no hemos fallado, somos los únicos que podemos pertenecer ya para siempre. Los que han caído alguna vez son peores y se quedan fuera, no pueden volver, etcétera, etcétera. Bueno, no se trata de hacer un catálogo del apasionante, tanto desde el punto de vista teórico como organizativo, que es la Iglesia durante los primeros siglos, pero créanme, durante esos siglos esta cuestión ya se abordó y la respuesta fue no. La Iglesia, la aspiración de la Iglesia no es ser un grupo muy, muy pequeñito y muy, muy, muy santo. No, para empezar, porque también habría que cuestionar hasta qué punto el hecho de ser pequeñitos te hace automáticamente ser muy, 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 muy santo, ¿no? O no te hace más bien creerte que lo eres, porque haces este razonamiento erróneo. Somos pocos, ¿pero por qué? Porque somos los mejores. Ese no es el legado, eso no es lo que se nos transmitió. Lo que se nos transmitió es que la Iglesia tiene que ser otra cosa. Es una cosa abierta, una cosa no elitista, una cosa que pretende expandir su mensaje por todas partes, por todo el mundo, por todas las áreas de la cultura, en las clases de religión, también en otras clases, si es posible, por cierto, sobre todo en los colegios de inspiración católica, en literatura, en filosofía, hay muchos lugares donde hacer hincapié en este legado cristiano, por todos lados, en todas las ocasiones que tengas, por supuesto también medios de comunicación, por supuesto también mencionamos al principio, homilías, ¿no? O catequesis, faltaría más. En todo momento es un mensaje que puede afectar, que afecta de hecho, que atañe a la vida de las personas, porque tiene una aspiración de ser un mensaje civilizacional. Y lo consiguió, y está siendo, lo que pasa es que ahora se ve atacado, está siendo el núcleo, la médula de nuestra cultura, lo que nos hace entender nuestras relaciones con los demás, nos hace entender la política, nos hace entender nuestras relaciones con la belleza, con lo sagrado. Podríamos entenderlo de una manera muy distinta y gracias a Dios, nunca mejor dicho, lo entendemos de una manera inspirada profundamente por el Evangelio. Yo creo que esta es la clave de todo. Entonces, que luego resulta que las personas con más fe son menos, son más, es verdad, esto no debe acongojar a nadie, no es una cuestión numérica, a diferencia de un partido político que aspira a tener cada vez más votos, pues obviamente el planteamiento de la Iglesia, de cualquier Iglesia, no puede ser este. Al contrario, tiene que ceñirse más en buscar la verdad, en transmitir la verdad, que en tener popularidad. Y esto también está en el Evangelio, creo, en multitud de pasajes muy, muy clarito. Pero la ambición fundamental tiene que ser una ambición amplia, una ambición omniabarcante, una ambición civilizacional. Se preguntaba usted el año pasado, a raíz de una tribuna que publicó Diego Garrocho en el periódico El Mundo, ¿dónde están escondidos los intelectuales cristianos? Surgió un debate a raíz de estos dos artículos muy interesantes acerca de la cuestión. Luego le pregunto por dónde cree que están escondidos después de un año de ese artículo, pero primero quería preguntarle, ¿cree que el papel de los intelectuales es tan importante en la comunicación del cristianismo o a veces se sobrevalora? Bueno, sí, muy interesante la pregunta, la verdad.
Y es uno de los asuntos que se analizaron en el propio debate. Ante la pregunta ¿dónde están escondidos los intelectuales cristianos? Lo de escondidos lo añadí yo, ¿no? Y lo de intelectuales un poco quizá también, ¿no? El artículo de Garrocho era, de Diego Sánchez Garrocho, era ¿dónde están los cristianos? Pero el artículo hablaba realmente de dónde estaban los cristianos en los debates de nuestra sociedad, en los debates públicos. Por eso yo luego que quise retomarlo y bueno, por suerte luego mucha gente retomó también este asunto y se ha producido y se está, yo creo, todavía produciendo un debate interesante. Pues yo añadí dónde están los intelectuales y escondidos porque no los veía en los sitios donde tenían que estar. Bien, la pregunta que surgió inmediatamente es, ¿pero es que existen todavía los intelectuales? No los cristianos o los no cristianos. Tiene todavía un rol el intelectual en la sociedad, un rol apreciado y efectivamente me parece un asunto clave de nuestra época. Hay un desprestigio, no entendemos nuestro momento histórico sin entender que seguramente por primera vez en toda nuestra historia se está produciendo un ataque brutal a la autoridad, a la auctoritas. La autoridad siempre ha sido una autoridad de prestigio, una autoridad de predicamento, nunca ha sido, la de los intelectuales no ha sido una autoridad, excepto unos cuantos que hayan conseguido el poder, una autoridad en el sentido de poder, de imposición, ¿no? Pero esa auctoritas, ese prestigio que tenía lo intelectual, que tenían los expertos, que tenían las universidades, que tenían en general, pues todo lo que tiene que ver con el campo del intelecto, me cuesta pensar en otro momento histórico que haya estado tan bajo como está ahora. Y por eso nos ayuda mucho a entender nuestra época, ¿no? Hay un desmerecimiento desde los expertos más científicos y yo creo que la pandemia que estamos padeciendo ha sido un buen ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo tanto de la pérdida de la confianza, a veces justificada, porque a menudo los expertos no han estado a la altura, se han dejado llevar, han coqueteado demasiado con el poder político, siempre ha pasado, pero claro, en una sociedad de la comunicación, con redes sociales y donde recibimos una cantidad de inputs sobre lo que está pasando como nunca ha ocurrido, pues esto nos llega mucho más y a su vez genera una desconfianza mucho mayor, ¿no? Al típico experto vendido, ¿no? Al típico experto que sirve solo de la voz de su amo, siendo su amo el gobernante de turno. Lo mismo ha pasado con los intelectuales, ha pasado con los científicos sociales. Hace nada, a principios del 2000, de la década del 2010, 2011, 2012, hubo en España un cierto desembarco de los científicos sociales, de los politólogos, de los sociólogos, que parecían que nos iban a ayudar a salir de la crisis económica que entonces estábamos padeciendo y la crisis política que también enseguida vino, que ellos iban a ser los gurús, los iluminadores, desde un punto de vista totalmente objetivo y veraz, pues de cómo podíamos transformar nuestro país para que fuera mejor. Todo este tipo de cosas, hubo una fe ahí, ya digo, hace nada, que quizá hace 8, 7 años todavía podíamos constatar a nuestro alrededor, hoy está hundida. Hoy nadie cree que, precisamente por lo mismo, porque estos politólogos han acabado siendo muchas veces la voz de un determinado... Además, normalmente siempre de los mismos partidos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De los partidos, de hecho, que están ahora en el poder. Han acabado siendo simplemente su voz y se ha producido, pues eso, ya no los incorporamos a la discusión pública más que con un cierto deje de ironía o de desprecio, etcétera, ¿no? Las universidades, pues qué decir de ellas, sobre todo en Estados Unidos, pero también, por desgracia, en España, ¿no? Ya no hay ese prestigio del profesor como una autoridad, de nuevo lo mismo, que se ligaba un poco de los asuntos públicos para poder razonar y luego es verdad que eso que aprendías con él, pues podías atribuirlo al espacio público, pero no esperabas que las universidades, como está pasando ahora en Estados Unidos, se conviertan en agentes transformadores y opresores de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, en algunos casos incluso de la sociedad, simplemente porque intentan imponer una agenda propia, una agenda woke, progre, una agenda que pretende aspirar a una nueva civilización. Entonces, como ya digo, está muy justificado. Lo que quiero decir con estos ejemplos, y perdón por si me he extendido un poco, es que está justificada esta desconfianza. No es que de repente nos hayamos vuelto todos unos cínicos y escépticos desagradables. No, está justificada. Pero el problema es que el intelecto, el saber, es importante, dejémoslo así, no profundizaré en ese argumento, pero sí, y no solamente es importante, sino que ha sido clave e importante en nuestra civilización, que era mi argumento originario. No se entiende lo que somos, no se entiende el cristianismo, volviendo a él, no se entiende en esos primeros siglos que he dicho antes, sin que al final, porque también hubo este debate, también se dijo, bueno, este mensaje cristiano, ¿qué es? ¿Una cosa irracional, una cosa meramente de fe, de sentimientos, eso que se lleva tanto ahora, emotivista, una cosa que a mí me da el sentido de la vida, pero que no tengo que intentar razonar, no tengo que intentar argumentar y no debe penetrar en la cultura intelectual de Europa? O debe serlo, o debe ser algo, bueno, en aquel momento en Europa era todo el Mediterráneo, era también el sur del Mediterráneo, ¿no? El lugar originario de la cristiandad. O no,
el Imperio Romano, o no, o debe ser algo que se integre en los modos de racionalidad del Imperio Romano, que se integre en la filosofía racional de los griegos que ha recibido el Imperio Romano, que se integre desde entonces, además, ante todos los nuevos fenómenos, que intente razonarlos, que intente razonarse a sí mismo. Esto se debatió y allí hubo gente que defendió tajantemente que no había que preocuparse por lo intelectual, Taciano, Tácito, siempre con la contradicción esto de que ellos eran intelectuales. Pero bueno, tampoco es extraña la figura del intelectual que denigra el intelecto, ¿no? Y siempre lo ha habido, ¿eh? Que haya habido siempre unos cuantos... Y viene bien, porque viene bien a los que sí que defendemos la razón, nos viene bien que nos azucen pues, para encontrar argumentos buenos. Pero perdieron, perdieron Taciano. Es más, los dos casos que he citado, Taciano y Tácito, probablemente... Tertuliano, perdón, Taciano y Tertuliano. Ambos acabaron saliendo de la Iglesia, o sea que abandonaron el proyecto común, el proyecto católico universal de decir esto que es tan importante sí lo podemos razonar. Esto sí, y por suerte hay otras muchas figuras, ya desde por citar a los primeros, ¿no? Clemente de Alejandría, Ireneo de León, luego ya pues más adelante figuras intelectuales de una talla enorme sin las cuales no se entiende la filosofía, como San Agustín, luego un poco más adelante Santo Tomás de Aquino, etcétera. Es decir, hay figuras que defienden, sí, esto, lo intelectual, es importante. Y así se entiende, así se ha entendido Occidente y esto ha explicado la revolución científica, esto ha explicado la ilustración, esto ha explicado el lugar hasta el que hemos llegado. Si ahora quitamos esta parte de nosotros, ¿qué seremos? ¿Qué vamos a ser? A mí, sinceramente, me preocupa. De acuerdo. Y volviendo al artículo del que hablamos, ¿dónde están escondidos los intelectuales cristianos? Un año después de la publicación de ese artículo, ¿ha encontrado respuesta a esa pregunta? O, mejor dicho, ¿ha encontrado a los intelectuales cristianos escondidos? Bueno, sí, salieron del escondite, por suerte. Hay una parte positiva, voy a empezar por la parte positiva. Y es que, aunque es un poquito un metadiálogo, es decir, un diálogo sobre el diálogo, ¿no? Pero es verdad que esta cuestión inmediatamente se empezó a debatir, y se empezó a debatir sobre todo por intelectuales cristianos. O sea que había un montón de intelectuales cristianos que querían hablar de este asunto. O sea que el propio suscitar la pregunta empezó a resolver la propia pregunta. Muy bien. Y cosas muy interesantes, la verdad, y actividades y bueno, ha salido incluso alguna asignatura, como la que imparto yo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es en el fondo una asignatura que es el resultado de este debate. Pero ha habido en otras muchas universidades, ha habido debates, en alguna he participado yo, en otros muchos no he participado yo, ha habido discusiones, ha habido jornadas, ha habido textos, ha habido bastante actividad. Entonces, en ese sentido, chapó. Hay una parte un poco menos positiva, o incluso yo diría que netamente negativa en todo esto. Y es que efectivamente se ha constatado, yo en mi artículo focalizaba mucho la atención, porque no quería hablar de intelectuales, eso. Yo ya sabía, y todos sabemos, que hay señores y señoras con un conocimiento, con una sabiduría impresionante en universidades católicas, o no católicas a veces, pues sobre el Nuevo Testamento, sobre el griego preciso en el que está escrito el libro del Apocalipsis, o sobre tal pasaje del libro de Daniel, o sobre el tipo de comunidades que tenían en el siglo I en Israel, pues los esenios, ¿no? O sea, por supuesto que hay expertos e intelectuales que saben un montón y que conocen un montón y ante los cuales yo solamente puedo, pues, callarme y aprender, ¿no? Por toda España. El debate era hasta qué medida todo eso, que por supuesto tiene que haber gente que se dedica a ello, pero luego a lo mejor tiene que haber otros que lo introduzcan en el debate público. Otros que sepamos menos de todos esos temas. Yo desde luego sé muy poco de lo que le he dicho, del libro de Daniel, yo sé muy poco del griego con el que está escrito el Apocalipsis y sé muy poco sobre la vida comunitaria de los esenios en el siglo I, pero a lo mejor tenemos la suerte, por lo que sea, precisamente por eso, porque no le echamos tantas horas a estudiar de verdad, pues tenemos tiempo a difundir y a charlar y a hablar de esto. ¿Y hasta qué punto los medios, vuelvo de nuevo, de la Iglesia Católica lo favorecen? Los medios, más que de la Iglesia Católica, porque la Iglesia obviamente somos todos, de la Conferencia Episcopal, por ejemplo, que tiene dos pedazos medios en el campo de los medios de comunicación enormes, como son COPE y son 13TV. COPE es algunas veces, algunos trimestres, la cadena de radio más oída. O sea, estamos hablando de un jugador mayor en esa liga. Y 13TV es verdad que no es una televisión, una gran televisión como pudieran ser Antena 3 o Telecinco, pero no está nada mal y llega bastante. Entonces, en un terreno medio está también bastante bien posicionada. Esos dos medios de comunicación, televisión y radio, ya sé que se está haciendo muchas cosas y muy buenas
por ejemplo, en formatos como este, ¿no? En formatos como los podcasts, como canales de YouTube, como revistas como la vuestra, revista Centinela, ahí se está haciendo una labor de nuevo extraordinaria, pero esos otros dos medios tradicionales, es verdad, pero que todavía sigue mucha gente, ¿qué se está haciendo? Y ahí, por desgracia, creo que un año después hay que constatar el fracaso del debate, pero también hay que constatar, ahora ya es como con perseverancia, es decir, bueno, es el antiguo adagio medieval, ¿no? Errare humanum est, sed perseverare diabolicum, ¿no? Errar es humano, pero perseverar en el error después de que te lo han dicho y de que te has dado cuenta de que hay algo y seguir ahí, tal que como si no pasara nada, hombre, ya es algo peor que humano, es algo ya un poquito malévolo, ¿no? Entonces, no quiero acusar de malévolo a nadie, sí quiero pensar que las cosas van muy despacio o muy lentas y soy muy impaciente, debo reconocerlo, y creo que en este año ahí se ha hecho poco, se ha transformado poco esos grandes medios de comunicación que deberían transformarse todavía más y bueno, pues no sé si tengo fe o no en que lo hagan, la fe no hay por qué tenerla en COPE ni en 13TV. En 13TV he de decir que colaboro, pero obviamente por mi parte sería absolutamente egocéntrico decir, oh Dios mío, me han dado una hora, me han permitido ir a una tertulia, eso significa que ya se está abordando el problema. Creo que precisamente por humildad, esa generosidad que ha tenido 13TV estos últimos meses de llamarme me impide automáticamente cambiarme juicio de negativo a sumamente positivo. Yo creo que todavía 13TV tiene mucho que hacer, yo creo que COPE tiene todo por hacer. En COPE, sinceramente, no he visto ningún cambio. Parece que hablaba usted antes de los sentimientos, ¿no? Me parece como que a veces se identifica fe con sentimientos. Y de hecho, en la Iglesia, por lo menos en mi impresión, se escucha mucho desde hace de un tiempo a esta parte, pues bueno, se escucha hablar de la educación de los sentimientos, hay un autorreproche a los propios, pues bueno, los propios formadores de la Iglesia que dicen que se ha dejado la afectividad, los sentimientos de lado y que, bueno, que habrá que recuperar el terreno perdido y que hay que educar los sentimientos, educar las emociones, centrarse más en eso que en los contenidos teóricos o racionales de la fe. Entonces, ¿cree que la Iglesia ha terminado, entre comillas, pecando de emotivismo también, que es uno de los males de nuestro tiempo? ¿O es cierto que tenía desentendido los sentimientos y tenía que ir por esa línea? Bueno, me resulta difícil pensar que la Iglesia haya desatendido los sentimientos. Estamos hablando de la institución y del grupo humano que ha creado cosas como la mística cristiana, que ha creado cosas como todos los tipos de devoción que existen. Es que incluso fenómenos culturales de primer orden, como pueden ser los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, dan una importancia a la imaginación, a facultades. O sea, esta idea de que la Iglesia se haya quedado en lo meramente intelectual es que me parece fantasmagórica, porque es poco. La importancia que ha dado también la Iglesia a lo largo de toda su historia a la estética, ¿no? Aunque no se llamara así, entre otras cosas porque la palabra estética como nombre de disciplina dedicada a lo bello surge en el siglo XVIII, pero ya mucho antes la importancia que se ha dado a eso, a la belleza, que el pulcrum, lo bello, también transmite lo sagrado. Y esto a través de la música, a través de todas las artes, a través de la liturgia. Es decir, bueno, es que nos pararíamos realmente si tuviéramos que contar, ¿y por qué ha pasado esto? Pues precisamente porque la Iglesia tiene un mensaje de encarnación de lo divino en lo humano. Por lo tanto, todo lo humano, incluida la afectividad en todos los sentimientos, la imaginación, pues se considera potencialmente bueno. O sea, hay una mirada benévola hacia las posibilidades que tiene el ser humano en todas sus facetas, incluida la razón, eso sí, ya he dicho. Cuando hubo el debate, sí, todas sí, menos la razón, que esa es una cosa de los griegos, de los paganos, eso es una cosa de los desviados y ahí no nos tenemos que meter. Bueno, cuando se analizó eso se dijo, no, eso tampoco, también eso puede ser santificado. Pues también eso nos acerca a lo divino. Por lo tanto, pero bueno, está eso y está todo demás. Por lo tanto, acusar al cristianismo de haber descuidado eso, ya como punto de partida, me resulta casi incomprensible. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir hoy? Cuando se dice, no, pero hay que dar una educación más en los sentimientos, más en lo emotivo. Me temo que a veces se entienda, se esté pensando en lo que yo decía antes, en una cosa que ya se ha experimentado, no solo en términos religiosos, sino también en términos éticos. Se ha experimentado muchísimo en las clases de éticas que se han dado durante los últimos 40, 50 años, que es decir, cómo enseñamos a los niños a portarse bien, cómo enseñamos a los niños a apreciar las normas de urbanidad, cómo enseñamos a los niños a apreciar también las leyes. Bueno, pues vamos a hacerlo mediante la transmisión de, no has hablado de ello, pero creo que está un poco ligado a esto, los valores, la importancia de los valores, en que valoremos cosas como buenas, ¿no? Y educar a la gente a valorar.
Bueno, esto es muy problemático. Esto es muy problemático, como ya he dicho, en primer lugar, porque no funciona. Ya lo he comentado antes. En segundo lugar, el reducir los bienes que existen en la vida a nuestra valoración de ellos, que es en el fondo lo que está detrás de la expresión valores. Parece que las cosas cobran importancia porque lo valoramos, pero este no es el mensaje cristiano y tampoco es el mensaje de nuestra civilización. El mensaje judeo-cristiano greco-romano es que hay cosas buenas en sí mismas. Y luego tú las valorarás o no, y habrá cosas malas que valorarás bien, pero serás tú el que te equivocas. Si te tomas un veneno, da igual que lo valores como algo positivo, el veneno te va a dañar. Y si te tomas una medicina, aunque no te guste, esa medicina te va a hacer bien. Por lo tanto, el pensar que el bien y el mal son cosas que existen, son cosas reales, no es meramente cosas que yo valoro según mis sentimientos, según mi sentimentalismo, eso es muy importante recuperarlo. Y me temo que ahora sí, lo nuevo ahora no es que se valoren los afectos, no es que se valoren las emociones, no es que se valoren los sentimientos, porque como ya he dicho eso, sinceramente es que se ha valorado siempre. Me cuesta ver un momento histórico donde se haya despreciado. Incluso los ilustrados, que parecía que era la etapa de la razón y tal, recurrían a muchos argumentos persuasivos de este tipo. O sea, que realmente no podemos considerar que sea nuevo. Lo que sí es nuevo, me temo, es esto otro. Esta consideración de que es el sujeto, mi subjetividad, mis gustos, lo que determinan el bien y el mal, y son ellos los que hay que encima educar, con una contradicción, porque por un lado, muy curiosa y que estamos viviendo, por un lado se le dice a cada individuo, a cada educando, pero también a cada uno de nosotros, se le dice, oye, tus sentimientos son lo más valioso. Es lo único que importa, tu valoración de las cosas como buenas o malas. Y además esto te va a dar mucha libertad. Pero inmediatamente después, como hemos atribuido todos los sentimientos de la gente, llegan los manipuladores que desde la educación, desde los medios de comunicación, desde el poder, intentan que esos sentimientos de la gente vayan por el sentido que ellos quieren. Si eso es lo único que importa, si no existe mal ni bien, sino simplemente lo que la gente piensa, se redoblan mis ganas, se redoblarán también mis esfuerzos para que lo que la gente piensa y siente vaya en la dirección que me conviene. Por lo tanto, lo siento, pero soy muy escéptico de todos ese tipo de dinámicas que estabas describiendo. Relacionado con esto, también parece que está de moda en la Iglesia una expresión que es la de tender puentes, ¿no? Una llamada constante al diálogo con ateos, agnósticos, cristianos que están más alejados de la fe o que no entienden algunos dogmas o algunos contenidos de la fe católica. Pero, por contra, hay otros católicos que a lo mejor son más tradicionales o conservadores que se quejan de que con ellos no hay diálogo porque se les tacha de intransigentes. Tienen unas convicciones a lo mejor más ligadas a lo antiguo y entonces se quejan de esto. ¿Usted en este sentido cree que existe un verdadero diálogo? Bueno, de nuevo es un asunto muy, muy interesante. He de decir que yo, por personalidad, por el gusto también que tengo por el diálogo incesante, que en el fondo es nuestra civilización, es un diálogo entre esto. Oakeshott, ¿no? Michael Oakeshott hablaba de la filosofía como una gran conversación de la humanidad. Y esto yo creo que es una metáfora muy bonita de entender la filosofía, porque yo no puedo ponerme de repente ahora a ser un gran filósofo si no leo a los del pasado. Si son unos señores que hablaban hace años que no se enterarían de nada. Pues porque la filosofía es una conversación. Y si yo llego a una habitación donde llevan hablando ya 5 horas y pretendo con lo que yo llego decir algo interesante, en primer lugar estará descontextualizado, en segundo lugar probablemente ya se ha dicho, probablemente ya se ha contestado y probablemente están ya 7 pueblos más adelante de lo que yo digo. Pues lo mismo pasa con la filosofía o pasa con ese gran diálogo que es nuestra cultura. No puedo llegar a él de nuevo basado en mis sentimientos, en mis emociones, en cómo yo veo las cosas y pretender aportar algo. Tengo que escuchar, que en nuestro caso es escuchar con los ojos, leer a los autores del pasado, porque por desgracia no tenemos sus manifestaciones reales en gran parte, los últimos ya sí, los del siglo XX sí. Escucharles a los pocos que podemos, leerles y dialogar con ellos, aprender con ellos. Por lo tanto, si ya estoy hablando de que el estudio, de que el conocimiento del pasado es un diálogo, ¿cómo no me va a gustar el diálogo que podemos tener los que sí que estamos vivos y los que sí que podemos compartir pues, lugares como este podcast o seminarios o lugares, espacios en la iglesia, ¿no? Espacios sinodales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por supuesto, por carácter y en coherencia con lo que he dicho, soy un gran fan de los puentes, de los diálogos, de las ventanas, de cómo queramos llamarlo, de los sillones Chester en los cuales se producen conversaciones sesudas, lo que sea. Me pondría a dialogar en cualquier parte, un poco como Sócrates que iba por la plaza de Atenas, por el Ágora, y se pone a hablar con cualquiera. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que pasa? Quiero decir que en principio yo me diría, ¿qué es lo que pasa? Que yo también detecto un poco lo que tú apuntabas en la pregunta, que sin embargo en esas ganas enormes de diálogo que yo tengo, a menudo son los que más hablan del diálogo y de tender puentes, los más reacios
a dialogar con gente que discrepe fuertemente de ellos. Claro, es que no vale de ser muy partidario del diálogo, pero luego solo aceptar a los que piensan igual que tú. Entonces no eres partidario del diálogo, eres partidario de rodearte de gente que te dé la razón, lo cual está muy bien y nos pasa a todos. A mí el primero, ¿eh? O sea, pero entonces, cuando yo hablo del diálogo, cuando yo hablo de dialogar con Leibniz, es porque yo leo a Leibniz y hay cosas de Leibniz que digo, qué mal, qué raras, pero este señor, ¿qué está diciendo? Lo que pasa es que como soy partidario del diálogo, sigo leyéndolo, dando por supuesto que un señor así, si le veo cosas raras o irracionales, el problema es mío, no es problema de él. Y por lo tanto me abro, eso me estimula, me da un acicate para abrirme todavía más a él. Si lo hago con las personas del pasado, tiene que ser también con las personas del presente. Y si soy partidario del diálogo, significa que no es que me reúne de otros muchos partidarios del diálogo y de los puentes y de las ventanas y de derribar muros, sino que también soy capaz de hablar de los que me dicen, oye, no, pues a veces un muro viene bien. Oye, pues las ventanas están muy bien, pero las ventanas, ¿te has fijado en que las buenas ventanas se cierran y se abren? A lo mejor tenemos que discutir. Bueno, pues vamos a hablar. Tengo que hacer eso, porque si no estoy siendo esencialmente contradictorio. Y lamentablemente, esto ya va a caer en la sociología, pero me temo que es algo que afecta también a estos debates. Muchos de los que hablan en pro del diálogo son de los más enemigos de él. Estoy pensando, por ejemplo, en el debate sobre los intelectuales cristianos se produjo algo muy curioso. Hay una revista muy partidaria de los diálogos, muy partidaria de las aperturas, muy partidaria de una revista cristiana, que trató este asunto, me resultó muy curioso cómo lo trató, pero lo trató de una manera totalmente de pasada, cuando estaba todo el auge de esto, y me enteré de casualidad. Normalmente la gente que hablaba de este debate, como has hecho tú amablemente, pues citaba a Garrocho, a Diego Garrocho, porque fue su artículo el que inició todas estas cosas, ¿no? Y algunos citaban también a algunos de los que le seguimos. Esta revista no citaba a nadie. Yo me enteré de casualidad, normalmente cuando te citan en internet te llega la alarma. Me enteré de casualidad porque no citaba a nadie, no quería poner a nadie que pudiera no ser de su tendencia eclesiológica o de aperturista o de puentes concreta. No les reconocía o no nos reconocía como interlocutores. Y decía, bueno, esto tampoco está, en el fondo venía a decir que no era tan importante y tal. Bueno, pues ahí hay una paradoja. Para mí hay una paradoja y me gustaría hablar, suponiendo que me dejaran con los directores y con los periodistas de esta revista, de por qué piensan así. Pero se produce en otros muchos casos. Se produce en redes sociales. O sea, en redes sociales yo constato que personas más alejadas de mí, en términos, en muchas cosas, en ideas sobre el cristianismo, pero también en ideas políticas, sin embargo, son más abiertos a menudo que estos, precisamente porque la gente a veces más que consideramos más radical o más extrema está muy acostumbrado a que todo el mundo piense distinto a ellos. Entonces, por lo tanto, hay un error que es pensar que la gente muy extremista es muy cerrada. Todo lo contrario, mi experiencia es que a menudo la gente más extrema, más radical, es muy abierta porque está muy acostumbrada a pensar distinto. Bien, a lo mejor por eso también me pasa a mí, que en algunas cosas soy muy extremista o muy exagerado y por lo tanto pues también estoy muy acostumbrado a discrepar. Y sin embargo, esta gente que mantiene estas teorías que ahora quizá, como bien decías, cobran cierto auge en la iglesia actual de tender puentes, de apertura, de que hay que hablar con todo el mundo, de que no importa que si uno es ateo, no importa si uno es agnóstico, no importa que las ideas tampoco son tan importantes, el mensaje cristiano como tal tampoco hay que cerrarse en él. Todos estos, como ahora son tendencia mayoritaria, pues entonces están acostumbrados a darse la razón y tienen resistencias a hablar con los que tú decías, con gente a la que acusan de tradicionalista, con gente a la que acusan de cerrada. Paradójicamente, eres cerrado, por lo tanto no voy a hablar contigo. Bueno, el cerrado eres tú, o sea, si no lo haces. Entonces, yo creo que ahí hay una paradoja muy, muy fuerte en el diálogo intraeclesial. Es un diálogo que yo sinceramente no me veo ubicado ni en uno ni en otro grupo. Ya digo, por estas cosas que digo, aunque en principio cuadra muy bien esta apertura al diálogo con mi personalidad en general de cómo entiendo la vida y cómo entiendo el saber, veo que al final no cuadran con lo que realmente yo entiendo. Tampoco soy, quizá por desgracia, pensar alguno, pero tampoco soy una persona extraordinariamente tradicionalista o extraordinariamente metida en grupos muy concretos que tengan muy claro cómo tiene que ser la fe, cómo tiene que ser el cristianismo. No estoy ahí tampoco. Entonces, sin estar ni en un grupo ni en otro, sin embargo, veo mucho más amigable, curiosamente, a los denostados por los tiendepuentes. Y perdón si esta expresión de tiendepuentes es ya peyorativa, pero bueno, metamos un poco de humor a la cosa. Es otra cosa que falta y es un rasgo muy significativo. Estos de los puentes, de las aperturas y tal, se toman luego muy mal la ironía. Esto no es a lo que yo estoy acostumbrado. Estábamos hablando de la ironía, de la importancia de la ironía y de tomarnos un poco con humor, ¿no? A nosotros mismos. Es la ironía está en los inicios de nuestra civilización. Es el procedimiento que utilizaba Sócrates, pero está también luego a lo largo de toda la historia puntea, se me ocurre por ejemplo una figura como Kierkegaard,
por cierto, que la vinculaba estrictamente con el cristianismo, ¿no? Y es un filósofo cristiano. Esa capacidad de distanciarnos de nosotros mismos, de distanciarnos, de tomar una cierta distancia respecto a nuestras preocupaciones, a nuestra seriedad, me parece importante y por eso me había permitido apuntar que a veces en esos diálogos dentro de la Iglesia falta un poco de ironía, falta un poco de humor, hay un poco de dramatismo, incluso por parte de los que se pretenden ser más aperturistas. Que se toman muy en serio su propia apertura, quiero decir. Sí, completamente, sí, muy interesante. Para ir terminando, Miguel Ángel, no quería dejar de preguntarle un concepto muy interesante que creo que ha desarrollado usted, al menos en España creo, que es el capitalismo moralista. ¿Cree que hemos sustituido la religión católica o al menos la moral católica por la que dicta el capitalismo? Sí, bueno, esto es creo que la formulación que haces es más interesante quizá que mi contexto, que mi concepto. El concepto que he trabajado y que pues parece que ha tenido cierto éxito de capitalismo moralista se refiere más explícitamente a la manera en la cual un montón de grandes corporaciones y por tanto hablar de grandes corporaciones en el siglo XXI es estar hablando de Google, es estar hablando de Amazon, es estar hablando de Microsoft, es estar hablando de Facebook, es estar hablando de grupos que tienen varias veces la riqueza de varias naciones, de varios estados juntos, por no hablar de que llegan también a cientos de millones de personas o miles de millones de personas. Estamos hablando de entidades muy, muy poderosas que están aprovechando ese poder para insuflar, para transmitir ciertos valores pues eso, de una moralidad nueva, que normalmente tiene que ver con una crítica radical de nuestra civilización, porque se la considera heteropatriarcal, opresiva, racista, homófoba, machista, bueno, todos un montón de adjetivos negativos y sin embargo esta nueva moralidad que nos traen ellos, que nos traen los dirigentes de esas empresas, que a su vez están vinculados en términos incluso familiares o amicales, pues con los que dirigen estas universidades estadounidenses o los que dirigen Hollywood, los que dirigen los medios de comunicación. Hay como una coalición de élites que están intentando insuflar una nueva moralidad woke, una nueva moralidad progre, una nueva moralidad interseccional, se la llama también, es difícil. Algunos han hablado de la ideología invisible justo por esto, por la dificultad que hay de ponerle un nombre, pero a mí me parece patente que esto está ahí, que esto se nos intenta imponer desde gobiernos, desde universidades, desde medios de comunicación y desde grandes empresas. En el caso de las empresas, pues hacen que el capitalismo, que hasta ahora, según la crítica marxista, extraía del trabajador horas de trabajo y le devolvía solamente una parte de lo que le extraía en riqueza, esta es la crítica marxista, pues se ha quedado incluso en términos marxistas el propio Marx se ha quedado muy corto, porque es que ahora ya no son horas de trabajo lo que presuntamente se nos extrae, ya se nos quieren extraer también nuestras ideas, ya se quieren conquistar nuestras 8 horas, pero también lo que estoy pensando durante esas 8 horas y fuera de esas 8 horas en el trabajo, ¿no? Es una invasión, un deseo de invasión del capitalismo de explotación sobre nuestras vidas mucho más grande que el que nunca antes habríamos comprobado, porque afecta a lo más íntimo de la persona, ¿no? Yo puedo estar trabajando 8 horas, pero estar pensando en lo que quiera, entre otras cosas estar pensando en que mi patrón es un ser impresentable, pero cuando se detecta que un trabajador piensa de la manera equivocada, como le ha pasado a James Damore en Google, que se le ocurrió hacer un escrito después de unos talleres sobre feminismo, él es biólogo, se le ocurrió hacer un escrito, porque le pidieron hacer un escrito, un report, una especie de informe final, y él dijo, hombre, como biólogo yo creo que no todas las diferencias entre hombres y mujeres son debidas a la opresión heteropatriarcal de nuestra civilización. Yo creo que hay diferencias entre hombres y mujeres que responden, es que soy biólogo, a la biología, que de hecho es distinta, bueno, le echan de Google, ¿no? Entonces, ya no puedes pensar por ti mismo, ¿no? Todo este capitalismo moralista, todas estas grandes empresas tienen una ambición mucho mayor en coalición con universidades, gobiernos, etcétera. Yo creo que esto es una amenaza muy fuerte, yo creo que es algo que hay que detectar, que hay que saber qué pasa y hay que ponerse a reaccionar. Por ejemplo, reaccionar me refiero a que el viejo pensamiento de, bueno,
el viejo pensamiento liberal de que, bueno, las empresas son libres, que cada uno haga lo que quiera, si a mí me gusta Google, pues usaré Google, si no me gusta, pues utilizaré otra, si me gusta Twitter, utilizaré Twitter, si me cierran todas las cuentas de Twitter de cierta ideología, pues me monto mi propio Twitter. Todos estos pensamientos, a lo mejor, son pertinentes en el siglo XVIII, cuando si no me gustaba un frutero, pues iba al frutero de enfrente, no me gustaba un cervecero, me iba al cervecero de enfrente, pero cuando estábamos con empresas de esta entidad, seguir haciendo este planteamiento, como que tú puedes entrar y salir y te da igual de lo que te ofrezcan empresas tan poderosas, pues me parece muy ingenuo y hay que explorar nuevas vías de lucha, de resistencia, ¿no? Entonces, pero decía que tu pregunta era más interesante porque en realidad era, bueno, pero todo esto no respondería, tal como lo planteabas, era, pero no respondas que en general el capitalismo tiene una ambición, ahora viviríamos el capitalismo moralista, pero no tiene el capitalismo como un sistema una ambición de transformar nuestra ética. Y la pregunta es mucho más interesante porque entonces ya amplía el foco, no es solo lo que estaría pasando ahora, sino siempre. Y es verdad, y es algo en lo que de nuevo hay que caer en cuenta. El cierto pensamiento liberal no lo ha hecho, pero hay que reflexionar sobre esto. El sistema económico, por supuesto, que condiciona la manera que tenemos de pensar sobre nosotros mismos y sobre los demás. Queramos o no, todo está conectado. Y por lo tanto no puede ser que yo, cuando estoy intercambiando productos, sigo una lógica y luego en mis relaciones con los demás voy a seguir otra. No, porque intercambiar productos es intercambiar productos ya con los demás. Y por lo tanto, ahí hay todo un campo de exploración que a menudo en una sociedad como la nuestra, en una cultura como la nuestra, demasiado fragmentaria, que lo ha intentado fragmentar todo. Bueno, tú eres uno cuando estás en familia, tú eres otro cuando estás trabajando, tú eres otro cuando estás con tus amigos, tú eres otro cuando estás votando, tú eres otro cuando estás en la iglesia. Y cada una de estas cosas no tiene nada que ver ni afecta a los demás. Esa manera de pensar parcial, atomizante, favorecida por el capitalismo, es una manera errónea. Todo está conectado. Pues tenemos que terminar, Miguel Ángel. Dan ganas de quedarse mucho más rato charlando de este tan interesante, pero tenemos que terminar ya. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una conversación interesantísima. Esperamos que, bueno, en algún momento se pueda repetir y sigamos con este diálogo. Pero muchísimas gracias por su tiempo y por su disponibilidad. Encantado, para mí también ha sido un gusto, o sea que me alegro de que haya sido compartido.